Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados compatriotas de la República de Panamá, estimados amigos de América Latina y para los amigos latinoamericanos que están residiendo en Estados Unidos y en Europa. Yo quería hablar en esta ocasión sobre el tema de la Navidad o la Natividad del Señor Jesús. Es una fiesta sumamente popular e inclusive entre países que son considerados islámicos, como en el caso del Asia Central. Países como Japón, que no es un país cristiano, si bien es cierto tiene iglesias cristianas, tanto católicas como evangélicas, pero esta fiesta se ha diversificado alrededor del mundo entero, inclusive sin ninguna motivación religiosa, según los habitantes de estas naciones. Yo sé que este es un tema para muchos un tanto aburrido, fastidioso, de que todos los años estemos con el mismo cuento, la misma perorata de, que la Navidad no es una fiesta cristiana, que la Navidad es una fiesta pagana, que fue un invento de Constantino el Grande para cristianizar a los paganos en el Imperio Romano, que el personaje de Santa Claus es un personaje inventado, que está basado en la figura de un obispo cristiano que vivió allá por el siglo IV después de Cristo, al que algunos llaman San Nicolás de Mira o San Nicolás de Bari, como quieran llamarlo, y que de allí surgió la figura de San Nicolás, Papá Noel, Sinterklaas, el viejito pascuero, Santa Claus, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que mucha gente se fastidia porque todos los años estamos con la misma cosa, el mismo martilleo, pero tranquilos, que mi objetivo no es regañar a nadie. De hecho, yo creo en el libre albedrío y cada quien hace con su vida lo que mejor le plazca y con su cartera. Viene diciembre, viene el mes del consumismo, el mes de la gastadera, el mes del afán y la ansiedad. La gente se vuelve loca comprando cosas. Vamos a ver si en este 2020 se va a repetir la historia, cuando estamos en medio de una supuesta crisis sanitaria, entre comillas, en donde mucha gente ha quedado sin empleo, en donde mucha gente tiene sus contratos laborales suspendidos y otros que han quedado sin trabajo, como este servidor, que ya tiene 7 meses de estar sin trabajo. Pero solamente les quiero recalcar algo. El sistema, entre comillas, la élite, el cabal, la élite oscura, el estado profundo, los Illuminati, los Bilderberg, el nombre que tú quieras ponerlo. Ellos lo que quieren es que tú consumas como loco. Noten que en medio de esta crisis, y lo llamo crisis porque la crisis puede ser natural o puede ser provocada, por eso digo crisis, porque no quiero llamarlo pandemia para nada. Están buscando la ocasión para que ellos puedan cerrar. Pero ¿qué pasa? Ellos van a esperar a que tú vayas, tú cobres tu quincena, tu décimo, vayas al supermercado, vayas al centro comercial, consumas y no te sorprendas que después de que tú cobras tu quincena, tu décimo, tu vale digital, lo que sea, ¡pam!, cierran. No se sorprendan de nada con los mal llamados gobernantes que tenemos tanto en América Latina como en Europa, que realmente son vulgares títeres de eso que llamamos, entre comillas, la élite, que para mí no es más que una vulgar
mafia mundial. ¿Y por qué machaco el tema de la Navidad? Muchas personas en los países de Asia Central y del Extremo Oriente, como he mencionado, Asia Central, caso de Kazajistán, caso de Kirguistán, que son países predominantemente musulmanes, pero que celebran la Navidad supuestamente sin motivación religiosa, igual dicen los japoneses, y otras naciones donde el cristianismo no es la religión predominante. Pero como ya mucha gente sabe, y como cierta secta estadounidense muy famosa, surgida ya por el siglo XIX, y que cambió su nombre allá por los años 1930, que antes se llamaban Estudiantes de la Biblia y que ahora se llaman Testigos de Jehová, han venido proclamando durante más de un siglo prácticamente de que la Navidad o la Natividad del Señor efectivamente no es una fiesta cristiana. Como algunos ya podrán intuir, los pueblos europeos se movían mucho con el tema de las estaciones del año y celebraban distintas fiestas en Europa de acuerdo a los movimientos del sol y de acuerdo a la distribución de la luz solar sobre Europa. Como algunos ya notarán, para los meses de mayo, junio y julio, agosto, en Europa, en América del Norte, en Rusia, en Japón, en Alaska, etcétera, etcétera, todas las latitudes más allá del trópico de Cáncer. Estamos hablando de 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 40 grados de latitud norte. Estas regiones reciben mucho más luz solar. Estamos hablando del norte. Entre tanto, la parte sur recibe muy poca luz solar y es invierno allá en el sur, durante los meses de mayo, junio, julio y agosto. A medida que a medida que nos vamos acercando, al mes de noviembre, diciembre, los papeles se van invirtiendo. ¿Qué ocurre? La parte norte de la Tierra, o sea, las regiones que acabo de mencionar, reciben muy poca luz solar. Y para esa época del año, los pueblos del norte de Europa, específicamente los celtas, ellos celebraban una fiesta llamada Samaín, o Samhain, como quieran llamarla, que significa fin del verano. Y eso era como una especie de preparación ya para los meses finales del año. En la antigua Roma se celebraba una fiesta que se llamaba la Saturnalia. La Saturnalia era una fiesta en honor al dios Saturno, que en Grecia era conocido como Cronos. Bien, ¿por qué menciono esto? Porque los romanos celebraban esta fiesta en honor a este dios. Y la Saturnalia era prácticamente como un carnaval realmente. O sea, ¿qué se puede esperar de una fiesta pagana, una fiesta precristiana? Algo que no tenía nada que ver con Jesucristo, más bien era una adoración al sol. Aparte de que Saturno es un dios relacionado a la agricultura. Bien. Y esa fiesta se celebraba alrededor del 24, aproximadamente entre el 20 y el 23 de diciembre. Por ahí más o menos celebraban esa fiesta. ¿Ok? Los romanos formaban un alboroto, un barullo, un carnaval. Y obviamente que los cristianos primitivos no celebraban estas fiestas.
la verdadera iglesia cristiana. Entonces, Saturno es un dios que en la antigua Grecia era adorado como Cronos, el padre del tiempo. Por eso es que ustedes escuchan el término crono o cronómetro o la palabra cronología, precisamente de Cronos. Entonces, Saturnalia se celebraba cuando el sol estaba bastante bajo en el cielo o prácticamente no había luz solar, porque como ya expliqué, la parte norte del planeta Tierra, o sea, el hemisferio norte, recibe muy poca luz solar, ya que la parte norte de la Tierra está más alejada del sol y la parte sur recibe más luz solar. Estamos hablando del mes de diciembre. ¿Ok? Entonces, este dios también estaba relacionado con la agricultura, porque para poder sembrar y para poder cosechar se necesita luz solar. Bien, también para esa época, alrededor del 21, entre el 21 y el 24 de diciembre, se celebraba la fiesta del Sol Invictus, el Sol Invicto. El Sol moría, entre comillas, el 21 de diciembre. ¿Por qué el 21 de diciembre? Porque el Sol, o mejor dicho, en esa fecha es solsticio de invierno en el hemisferio norte y solsticio de verano en el hemisferio sur. Esa es la noche más larga del año en el norte y el día más largo del año en el sur. Entonces eso era como una forma de invocar a Saturno para que volviese y las cosechas siguieran creciendo, porque había muy poca luz solar. O sea, era una manera de decirle al sol: Sol, ven, reluciente sol, despide tu rayo. Entonces, el planeta Saturno, que el planeta que nosotros conocemos como Saturno, recibió el nombre de este dios. ¿Ok? Entonces, en las culturas antiguas también existía este dios. En Egipto, o mejor dicho, en Grecia, lo llamaban Vulcano, el dios del fuego. También entre los celtas le llamaban Belenus o Beleno, el dios del fuego, el dios de la luz. Los griegos le llamaban Cronos, los babilonios le llamaban Tamuz, Moloch o Baal para los cananeos. Entonces, todas estas deidades o todos estos dioses eran prácticamente los mismos. Lo que pasa es que los griegos, gracias a las conquistas de Alejandro Magno, adoptaron buena parte de la adoración de estos dioses. En Persia, lo que ahora llamamos Irán, había una adoración a un dios llamado Mitras o Mitra, el dios de la luz. ¿Ok? Que en Grecia pasó a llamarse Apolos. Entonces, una de las cosas comunes en estos ritos era el sacrificio de niños, especialmente cuando se trataba de Moloch o Baal. Entonces, el dios Moloch y el dios Baal eran dioses considerados del dios del fuego purificante. En la antigua Babilonia estaba el culto a Bel, que era una deidad a la cual también se le rendían sacrificios. Entonces todo esto fue dando origen a lo que posteriormente comenzamos a llamar nativitas o natividad. Entonces, estos dioses, básicamente, si leen un poquito la Biblia, eran despreciados terriblemente por el Dios del Antiguo Testamento en la Biblia llamado Yahweh, como así lo llamaban los judíos, o Jehová, como le llaman acá en América Latina y en los países de habla hispana. Bien, si nosotros leemos la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, después que
pasan, después que leemos los 4 evangelios, están Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los 4 evangelios de la Biblia. Son los 4 primeros libros del Nuevo Testamento. De ahí pasamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ahí comenzamos a leer la vida de los primeros cristianos. Y dice que ellos hacían ágapes, hacían cenas, hacían comidas fraternales para dar de comer a aquellos que tenían necesidad. Y dice que eligieron a 7 diáconos, a 7 ayudantes, uno de los cuales era Esteban, que después murió apedreado, que es considerado por la Iglesia de Roma como el protomártir, uno de los primeros mártires del cristianismo después que Jesús asciende a los cielos. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué rayos tiene esto que ver con la Navidad? Ok, nosotros nos tenemos que remontar al año 310, 311, 312 aproximadamente, en la época cuando ya Constancio Cloro había dejado el poder en Roma. Porque tenemos que referirnos a un personaje que para mi concepto fue el verdadero primer papa de la historia. Aunque la Iglesia de Roma afirma que los papas o el primer papa fue el apóstol Pedro, cosa que es totalmente falsa. Bien, tenemos que remontarnos allá por el año 312, por allí más o menos, cuando se da una batalla. En un lugar de Roma llamado Puente Milvio. En esa batalla del Puente Milvio, Constantino se estaba enfrentando a un enemigo llamado Magencio. ¿Ok? Eso fue por allá por octubre de 312. Bien, esa batalla fue importante porque allí ellos iban a dirimir sus diferencias y de ahí iba a salir el que posteriormente iba a convertirse en el emperador absoluto de Roma. ¿Ok? Cuenta la leyenda, y digo leyenda porque no me consta, dicen por ahí que antes de esa batalla famosa, dicen que Constantino vio una cruz o un símbolo en el cielo con una inscripción que decía in hoc signo vences, que significa por este signo vencerás. Y que después que Constantino vio esto, derrota a Magencio, ¿verdad? Y entonces él se constituye en el emperador de Roma. Bien. ¿Qué pasa? Estos señores estaban disputándose el poder ya desde hace un ratito, porque parece que antes de que Constantino venciera en esa batalla, había en Roma una especie de tetrarquía. O sea que ahí habían otros emperadores que estaban gobernando, entre ellos Diocleciano, Maximiano y entre otros. Constancio Cloro también era el otro. Entonces Constancio muere en el año 306. Entonces ellos proclaman a Augusto, es decir, un título que llevaban los emperadores romanos, a Constantino, en un lugar llamado Eboracum.
Pero el favorito ahí en Roma era un tal Magencio, quien se había proclamado emperador el 28 de octubre de ese año. Estamos hablando del año 306. En el año 312 ellos tienen su batalla. ¿Ok? Bien. ¿Por qué esta batalla es importante? Esta batalla es importante porque cuando Constantino se constituye en emperador, él convoca años después a un concilio, el famoso concilio de Nicea. Ese concilio sería muy fundamental para la creación de lo que nosotros conocemos como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. En ese concilio, el emperador Constantino, ya constituido, propone a los que fueron allí a esa reunión una serie de cuestiones teológicas. Entre ellas, se debatió el tema de la naturaleza del Hijo de Dios, o sea, Jesús, y su relación con el Padre. Allí se construyó el llamado credo niceno, que ese credo ha tenido ya ciertas variaciones a lo largo de los cientos de años que ya tiene la Iglesia Católica. ¿Ok? Este emperador había mostrado cierta simpatía por el cristianismo, primero mediante el edicto de Milán, en el año 313, ¿no? Un famoso edicto de tolerancia. Algunos llaman pacto de tolerancia, edicto de tolerancia. Y le concedió a los cristianos la libertad para reunirse y practicar su culto sin miedo a sufrir persecuciones. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué pasa? En el año 325, él convoca a este concilio. ¿Ok? Entonces, habían ciertos desacuerdos acerca de la relación del Hijo, o sea, Jesús, con el Padre, ¿no? Se preguntaban si, Jesús cómo nació, si nació de una mujer, o si el propio Padre lo creó, o si fue creado por el Espíritu Santo, si Cristo era Dios o no era Dios. Entonces allí comenzaron a sacar una serie de doctrinas que todavía se enseñan. La naturaleza humana o divina de Cristo, Cristo hecho Dios, o Dios hecho hombre, en fin. Pero entre otras cosas, aparte de discutir la naturaleza de Jesús, también se creó este credo. Este credo es más bien como una declaración de fe de lo que se cree en la Iglesia Católica. Se establece también la llamada doctrina de la Trinidad. O sea que Padre e Hijo, al igual que el Espíritu Santo, no son considerados tres dioses, sino un solo Dios manifiesto en tres personas. Y obviamente que esto generó el rechazo de un señor, de un obispo, llamado Arrio, el cual rechazaba el tema de la Trinidad, que por cierto muchos ven a Arrio como el precursor de los testigos de Jehová, a los cuales niegan la Trinidad. Pero los testigos de Jehová no han sido los únicos que han negado la Trinidad. Hay muchas otras personas, como por ejemplo Giordano Bruno, el gran médico de allá de España, Miguel Servet, entre otros, rechazaron la Trinidad. ¿Ok? Entonces, a la doctrina de Arrio se le conoce como el arrianismo. Entonces, habían otros obispos que decían que Jesús tenía una doble naturaleza.
que Jesús era el verdadero Dios. Entonces Arrio y otro obispo llamado Eusebio de Nicomedia decían que Cristo había sido la primera creación de Dios antes del inicio de los tiempos, pero que habiendo sido creado no era Dios mismo. ¿Qué significa esto? Que a Jesús se le confería una naturaleza un tanto similar a la de los ángeles, porque al decir que Jesús fue creado por Dios mismo en el cielo, prácticamente estás dando un nivel parecido al de los ángeles. Y da la casualidad que ciertas iglesias por allí, como una que está en Utah, Estados Unidos, dice que Jesús y Satanás eran hermanos en el cielo, que tenían una naturaleza angélica. O como en el famoso libro de Urantia, que dice que Jesús era realmente el arcángel Miguel. Entonces, esa misma enseñanza de Arrio la enseñan los testigos de Jehová, que Jesús es realmente una creación de Dios. O sea, directo, o sea, que Dios lo creó directamente a él allá en el cielo. Entonces, aquí se comienzan a dar otros inventos. Entre ellos, y yo no sé cómo surgió esto, aquí salió el tema de la llamada Natividad o Navidad del Señor. Comenzaron a celebrar esta fiesta el 25 de diciembre, sin ningún tipo de fundamento, de nada. En ese concilio fueron más de 1500, 1600, 1000 y pico de obispos. Solo sé que fueron más de 1000. ¿Ok? Tanto de la parte de Oriente como de la parte occidental del reino. Fueron muchos famosos de la época. Sería largo enumerar aquí. Solo me viene a la mente Jerónimo, creo que es uno de los llamados padres de la iglesia. Ok, estuvo no sé si el Papa Silvestre llegó a estar, que era el Papa de la época. Pero para mi concepto, como ya he dicho, el señor Constantino es para mí el primer Papa, en mi opinión personal. Bien, allí comenzaron a inventar toda clase de cosas, entre ellas la llamada Natividad o Navidad del Señor. Otra de las grandes mentiras que se han dicho era que Constantino se había convertido al cristianismo. Hoy sabemos que eso no es cierto. ¿Ok? Eso no es cierto. Constantino nunca fue un verdadero cristiano. Según se dice, él cuando lo iban a bautizar ya prácticamente él había muerto. O sea que nunca aceptó el bautismo, nunca se arrepintió verdaderamente y nunca se hizo cristiano. Dicen que se habían convertido después de la batalla del Monte Milvio, allá en el año 312, pero dudamos mucho de que este señor haya sido un verdadero cristiano. De hecho, se habla de que en las cartas de Helena, que era su madre, dice que este señor adoraba al sol todavía, al sol Invictus. Bien. Aquí comenzaron a surgir toda clase de inventos, como ya he mencionado. Inclusive Arrio fue declarado anatema por oponerse a las doctrinas que estaban enseñando allí. ¿Ok? También se había dicho que el Espíritu Santo tenía la misma sustancia del Padre y del Hijo. Y ahí eso da pie a la doctrina de la Trinidad, cosa que Arrio había rechazado. Fue excomulgado este señor Arrio, exiliado. ¿Ok? Entre otras cosas, también surge el tema de la llamada Semana Santa. La Semana Santa prácticamente no coincide, la Semana Santa no coincide con la Pascua judía.
tenemos que recordar que Jesús murió en Pascua, en Pesaj. Entonces estos señores acordaron que la Semana Santa se iba a celebrar en la primera luna llena después del 21 de marzo, es decir, la primera luna llena después del equinoccio de primavera en el norte. Por eso que ustedes siempre ven que Viernes Santo siempre cae luna llena, siempre, casi siempre, o faltando poquito para la luna llena, o ya entrando en el cuarto menguante, pero siempre hay luna llena, siempre, casi siempre. Y muy raro, el Pesaj judío, o la Pesaj judía, o la Pascua judía coincide con la Semana Santa, porque no querían relacionarla una con otra. Bien, hay otras fuentes por allí que afirman que ya la festividad del 25 de diciembre ya se celebraba como el nacimiento de Jesús. Estamos hablando del siglo anterior al concilio de Nicea. Bien, eso es lo que se informa. Vamos a ver algunas referencias. Por ejemplo, ya antes del concilio de Nicea se decía que el 25 de diciembre Jesús había nacido en Belén de Judea. Sin embargo, la Biblia no dice nada de eso. Ustedes lo saben. Hay otra supuesta fuente de un tal Sexto Julio africano, que era un seguidor de la obra de Orígenes, que es considerado uno de los padres de la iglesia, en un libro llamado Conografai, en donde afirma que la anunciación de María, o la anunciación del ángel Gabriel a María, tuvo lugar el 25 de marzo, lo que se deduce que nació 9 meses después, o sea, el 25 de diciembre. Pero la Biblia tampoco habla de que la anunciación del ángel Gabriel fue en una fecha específica. Ese es el tema, solamente podemos especular. Bien, ¿qué sucede? Si nosotros nos vamos al Evangelio de Mateo, en la versión Reina Valera, dice claramente en el Evangelio de Mateo 1, versículos 18 a Mateo 2, versículo 15. Dice más o menos de la siguiente manera: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María y su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Esto porque cuando una mujer era encontrada en adulterio, o se había podido comprobar que era encontrada en una situación de adulterio, a ella la mataban a pedradas. Y eso era así en la antigüedad. Por eso que María estaba muerta de miedo. Por eso que aquí se le aparece el ángel. En el versículo 20 dice: pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dice el versículo 21, y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció, es decir, no tuvo relaciones con ella, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le dio por nombre Jesús.
aquí viene el capítulo de la visita de los magos. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron de oriente a Jerusalén unos magos, y diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Ok? Y ellos, habiendo oído el rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Aquí viene una parte bien interesante. La estrella iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Si nosotros tenemos los más mínimos y elementales conocimientos de astronomía, nosotros debemos saber que las estrellas que nosotros vemos en el cielo todas las noches no se mueven caprichosamente, así por así. Las estrellas son objetos sumamente lejanos en el cielo. Ellas tienen un movimiento de rotación, igual que la estrella que nos calienta todas las mañanas, que es el Sol. Ellas también se mueven, ellas también se desplazan por toda la galaxia, pero no podemos ver ese movimiento. Así que lo que vieron los magos, o los magoi, no podía ser una estrella, empezando por ahí. Se habla de la conjunción Júpiter-Saturno, de que pudo haber en esa época una conjunción Júpiter-Saturno. Algunos hablan del año 7 antes de Cristo, otros hablan del año 6 antes de Cristo y otros hablan del año 2 antes de Cristo. Tenemos que tener presente, o debemos tener presente, que cuando Jesús nació, había pastores, dice, había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. O sea, habían pastores y sus ovejas en el campo en el momento que nació Jesús. O sea que si fuera invierno, ellos no estarían en el campo, así al aire libre, tan apaciblemente. Eso es totalmente imposible, así que tenemos que descartar el hecho de que Jesús haya nacido en diciembre. ¿Pero qué pasó? La tradición se fue convirtiendo en ley prácticamente. Una tradición que ha perdurado a través de los siglos y que desde niños nos han inculcado que, la Navidad es de Jesús. E inclusive cuando se dio la reforma protestante del 31 de octubre de 1517 con Martín Lutero, los llamados protestantes siguieron celebrando la Navidad. E inclusive los llamados evangélicos estadounidenses, que se han derivado en varios grupos, entre ellos los pentecostales, que son uno de los grupos más fuertes que hay en Estados Unidos, en cuanto a los evangélicos se refieren, han seguido con esta tradición. Una tradición impuesta por Roma, una tradición pagana, una tradición que no tiene nada que ver con Jesucristo. Pero ese no es el tema. El tema es que la mal llamada élite, o los Illuminati, o los Bilderberg, o como quieran llamarlo ustedes, el cabal oscuro, el estado profundo, etcétera, como quieran llamarlos,
se han aprovechado de esto y han creado todo un imperio, todo un emporio comercial alrededor de esta fiesta con el mero propósito de hacer plata y de hacer dinero. Y nosotros nos hemos convertido en mansas ovejas consumistas de este tema. Solamente tenemos que ver lo que ocurre en Panamá aquí con el famoso jamón de $8, que este año supuestamente lo van a dar gratis. A mí me da terror, me da pavor ver a personas que desde las 8 o 9 de la noche del día anterior a la repartición de los famosos jamones hacen filas interminables. Hay gente que se pelean, se agarran a golpes por un miserable jamón de $8, pudiendo ahorrar esa plata todo el año para no tener que verse en esa penosa necesidad de hacer esas largas filas. Pero así tienen a los pueblos amansados, dominados, controlados. Nos bombardean mediante los medios de comunicación. La televisión nos bombardea, la radio nos bombardea, el internet nos bombardea, las redes sociales, para que nosotros consumamos lo que la mal llamada élite produce. Por eso que ustedes ven que celebran los famosos, esto que hacen en noviembre, el famoso Black Friday, que yo le llamo Black Fraude. Por ejemplo, si un par de zapatos vale $100, todo el año eso costó $100. Entonces vienen y te ponen otro rotulito arriba donde dice $150 y te ponen una cruz y abajo te dicen ni que 100, cuando eso siempre valió $100. Pero te ponen otro cartelón o te ponen otra etiqueta diciendo que eso valía $150 y que ahora está en $100, pero realmente siempre valió $100. Y la gente va y corre detrás de ese par de zapatos. Entonces, eso realmente, y eso yo creo que ya todo el mundo lo sabe, que Black Friday es realmente una manera de liquidar los productos del inventario que no se pueden mover, que no tienen mucho movimiento, que no tienen mucha venta. Entonces yo necesito como empresario liquidar toda esa mercancía y venderla barata supuestamente para que cuando venga la mercancía de Navidad ya yo tenga mi tienda totalmente surtida con los artículos navideños que yo quiero vender. O sea que Black Friday no es realmente una obra de caridad precisamente. O sea, no es generosidad, es simplemente un engaño en donde te dicen, bueno, esto vale $150 y ahora vale 100, pero siempre valió 100. ¿Me explico? Entonces, eso es todo. Esto es una motivación comercial, esto es comercio, esto es un vulgar comercio. Todo es un comercio. O sea, realmente no hay un interés cristiano, no hay realmente un interés religioso en esto, sino meramente comercial. Entonces, yo te digo a ti, amigo de Panamá, amigo de América Latina, amigo de América Latina que vive en Estados Unidos y en Europa, que son los lugares del mundo donde más se consume esta fiesta, donde más se consumen estas fiestas. Yo no soy quien para decirte no compres. No compres pavo, no compres jamón, no compres ropa cara. O sea, tú haces con tu plata lo que tú quieras. Yo no me voy a meter en eso. Pero sí quiero que tomes conciencia de que no caigas en el consumismo, que esta mafia, que es la misma mafia que ha inventado esta crisis sanitaria, que es la misma mafia que nos controla ahora, que es la misma mafia que nos quiere encerrar ahora, que es la misma mafia que nos quiere vacunar con su porquería de vacuna, que es la misma mafia que quiere reducir la población humana, que es la misma mafia que nos está mintiendo y nos está metiendo miedo a través de los medios de comunicación, que es la misma mafia que controla el cine, que es la misma mafia que controla la música, el deporte, la salud, la medicina. Esa misma mafia es la que quiere que tú vayas a comprar como loco y después encerrarte, ahora para fin de año. Entonces, tú decides, es tu vida. Ya nosotros somos adultos. Tú decides lo que quieres hacer.
yo me quiero gastar el vale digital en comida, pues está bien, gástatelo todo. Si para eso es, ¿no? Para comprar comida. Pero yo he visto gente gastando el vale digital en otras cosas, que no son comida. Pero bueno, cada quien hace con su dinero lo que le da su gana. Entonces, solamente te digo esto para que reflexiones y analices y medites. Y más ahora, en este año 2020, que ya me alegro que esté terminando. No sabemos cómo viene el 2021. Se antoja terrible, porque si nos encierran de nuevo, la economía se va a venir al piso de verdad. Y el segundo golpe sería más devastador que el primero. Voy a dejarlo hasta allí para que lo analices, para que lo pienses, para que lo medites. Analiza en qué te vas a gastar ese vale. Analiza en qué te vas a gastar el efectivo. Analiza en qué te vas a gastar esa tarjeta de crédito. La cosa está difícil y se vienen tiempos difíciles. Señores, les habló y les saludó Jorge Luis Rojas desde la provincia de Panamá Oeste, República de Panamá. Saludos.